El reino de Valdoria, que en el pasado fue conocido como la Joya del Oriente, se extendía a lo largo de campos de trigo interminables, colinas productivas y bosques tan espeso que daban la impresión de esconder secretos milenarios. No obstante, durante el gobierno de Alvario Teeso, ese paraíso terrenal se había transformado en un infierno silencioso, donde la abundancia solo existía como un recuerdo hablado por los viejos. Alvario llegó al trono después de que su padre, un rey justo y moderado, falleciera de manera misteriosa. Algunos afirmaban que el mismo Alvario había envenenado a su padre durante un banquete. Otros aseguraban que se trataba de intrigas palaciegas. Sin embargo, lo cierto es que desde el momento de su coronación, el reino fue cubierto por una sombra. El joven rey exhibió desde el inicio un voraz deseo de poder y riqueza. Su ambición no se limitaba a ser rey. Quería ser un dios entre los humanos. Vestía túnicas adornadas con hilos de oro y plata y ordenaba a los artesanos más capaces que crearan copas engastadas con piedras preciosas solo para tomar agua. En el amplio salón del palacio se exhibían tapices de tierras distantes, mientras que en los pueblos aledaños los campesinos apenas si podían cubrirse con harapos. Los heraldos reales, cada día por la mañana y a lo largo de los caminos polvorientos, proclamaban nuevos impuestos. El pueblo oía con el corazón apretado: cada familia deberá ceder un tercio más de su cosecha conforme a la orden del rey Alvario Thurs. Los hombres se miraban entre sí con desesperación mientras que las mujeres abrazaban a sus hijos contra el pecho, conscientes de lo que eso significaba Amber. Los soldados del rey, enfundados en armaduras de color negro que brillaban al sol como si fueran espejos de acero, no tenían piedad. Si una familia no cumplía, los bienes de escaso valor eran robados, las puertas de su choza eran derribadas y en numerosas ocasiones los hombres eran llevados a la prisión. Existía gente que nunca volvía. El palacio, no obstante, jamás dormía. Dentro de aquellas murallas, mientras el pueblo languidecía, se oía música, risas y el tintinear incesante de copas brindando. El rey celebraba banquetes sin fin en los que se ofrecían faisanes asados, peces traídos vivos de mares lejanos y vinos viejos más antiguos que su propia estirpe. Los nobles, con miedo de perder sus privilegios, se reían de los chistes crueles del rey, aunque en su interior muchos lo detestaban. Alvario se deleitaba humillando a las personas que lo rodeaban. Obligaba a sus ministros a recoger migajas arrastrándose por el suelo o a sus cortesanos, disfrazados de bufones, para divertirlo. Sin embargo, su mayor placer era el sufrimiento de la gente. Cada luna nueva abría las puertas del Coliseo y mandaba a realizar espectáculos sangrientos. Los campesinos, forzados a mirar, lloraban mientras hombres y mujeres eran lanzados a los leones. Los gritos resonaban en el aire, entremezclándose con la risa del monarca, quien estaba sentado en su trono de marfil y sostenía una copa de vino. Alvario era un hombre consumido por la paranoia, a pesar de su apariencia de grandeza. Detectaba traidores en cualquier parte, incluso en su familia. Los había culpado de conspirar contra él y por eso encerró a 2 de sus hermanos en una torre. Temía que alguna de ellas envenenara su comida, así que controlaba a sus esposas todo el tiempo y forzaba a los sirvientes a probar cada plato antes de que él lo probara. Para acallar sus temores, se refugiaba en el Salón de los Espejos, un cuarto que tenía cristales desde la base hasta el techo. Se pasaba horas mirando su reflejo desde distintas perspectivas, convencido de que podría detectar cualquier indicio de traición en esos reflejos. Sin embargo, solo hallaba su propia imagen, envejecida con antelación por el abuso de vino y la toxicidad del poder. Fuera de las murallas, el murmullo de la resistencia empezaba a aumentar. Los que viajaban comentaban en voz baja sobre la injusticia en las tabernas. Los campesinos en los campos juraban en secreto que algún día la tierra reclamaría lo que le pertenecía. Los sacerdotes en los templos olvidados murmuraban plegarias ancestrales, solicitando a los dioses que terminaran con el dominio del tirano. La esperanza era solo una chispa tenue y titilante, pero existía. Y como todo fuego pequeño, el viento apropiado era suficiente para encender una llama que no se podía extinguir. Las fuerzas físicas del pueblo de Valdoria parecían haberse extinguido a causa del yugo de Alvario III. Los campesinos no poseían fuerza para empuñar espadas ni valor para confrontar a los soldados del rey, pues se encontraban debilitados por el hambre. La insurrección, en su versión más frecuente, era un sueño irrealizable. No obstante, la historia enseña que no siempre la fuerza triunfa.
En ocasiones es la astucia, la paciencia y el saber lo que logra vencer incluso al tirano más cruel. Esías, un anciano, moraba en una aldea olvidada, oculta entre montañas y caminos polvorientos. Era un hombre delgado, con barba blanca y mirada profunda, quien había sido testigo de 3 generaciones de reyes. Había trabajado como escriba en la corte del padre de Alvario y tenía un conocimiento profundo de los secretos del palacio. Esías se alejó cuando el nuevo rey asumió el trono y empezó su gobierno de terror, consciente de que un hombre ciego por la ambición no prestaría atención a sus consejos. No obstante, cada injusticia que veía, cada llanto de un niño con hambre, le horadaba el alma. Y en silencio comenzó a elaborar un plan que no requería espadas, ni tropas, ni muertes. Era un plan de paciencia, similar a la semilla que aguarda durante años bajo el suelo hasta que florece. Esías entendía con claridad una verdad. El orgullo del rey era su mayor punto débil. Alvario no toleraba ser cuestionado. Requería que todos lo temieran y le rindieran alabanzas. Y de la misma manera en que el hambre deterioraba los cuerpos del pueblo, la vanidad afectaba la mente del tirano. El anciano empezó a congregar a poetas, cantantes y narradores de cuentos jóvenes. No eran guerreros, sino transmisores de palabras. Les enseñó a enmascarar la crítica en canciones, a ocultar la verdad en metáforas y a dejar caer la semilla de la duda en los corazones sin que nadie pudiera acusarlos de traición. Las coplas populares comenzaron a oírse pronto en las plazas y mercados, las cuales trataban de un rey que comía su propio trigo hasta enfermarse, o de un pájaro que hizo su nido de oro, pero no pudo comer metal, con una inocencia aparente. Las personas se reían con discreción, como si fueran chistes simples, pero estaban conscientes de a quién aludían. El rumor se propagó como el viento en los campos de trigo. El rey oía trozos de estas canciones en su palacio, por medio de soldados y sirvientes. Al principio se rió, seguro de que eran relatos de campesinos incultos. Sin embargo, de a poco las palabras empezaron a penetrar en su mente. Cuando se miraba en sus espejos, ya no solo veía un rey glorioso, sino también los ecos de esas metáforas. El ave inútil, el glotón enfermo y el tirano ridiculizado. Esías tenía conocimiento de que la semilla había brotado. Con la finalidad de amplificar el efecto, estableció un equipo secreto de escultores y pintores de madera que producían imágenes grotescas del rey. No exhibían de manera directa la cara, pero sí retrataban tronos desiertos, coronas caídas y monarcas obesos que habían sido consumidos por ratas. Cada mañana, estas imágenes se mostraban en las paredes de los pueblos, como fantasmas. Nadie sabía quién las había hecho, y todos las observaban antes de que los soldados tuvieran la oportunidad de borrarlas. La burla se volvió un arma más aterradora que la espada. El temor hacia el rey empezó a entremezclarse con un desdén callado. Y lo que más envenena el corazón de un tirano es la seguridad de que su pueblo ya no le teme, sino que lo ridiculiza a sus espaldas. Alvario, en un estado de locura, ordenó que apresaran a los culpables. Martirizó a decenas de inocentes, pero nadie admitió nada, ya que en verdad todos eran culpables y al mismo tiempo inocentes. La población entera se había vuelto una única voz burlona. El rey se volvió más paranoico. Por temor a oír cantos ofensivos, dejó de salir al balcón. Los mercados estaban prohibidos porque allí se originaban las canciones. Mandó que se encarcelara a los poetas, que se expulsara a los narradores y que se quemaran instrumentos. Sin embargo, el silencio que logró establecer fue más peligroso aún. En él, su propia mente comenzó a hablarle, a reiterarle las burlas y a recordarle que ya no era objeto de temor, sino de desprecio. Esías había logrado lo que parecía imposible, derrotar al rey sin alzar una espada, obligándolo a pelear contra su único rival que jamás podría vencer, el orgullo herido de sí mismo. A pesar de que la gente continuaba padeciendo, empezaba a notar una transformación. Los soldados empezaban a dudar de la sensatez del rey, cansados de seguir canciones y sombras. En sus banquetes, los nobles comentaban entre ellos que el rey había enloquecido, y gradualmente el trono de Alvario comenzaba a temblar, no por una revuelta armada, sino por el veneno oculto de la palabra. El rey Alvario III había dejado de ser el hombre arrogante que en los primeros años de su reinado caminaba con orgullo entre sus cortesanos. En ese momento se había vuelto una sombra de lo que era. Sus banquetes seguían sirviéndose, pero él tenía miedo de que estuvieran envenenados, por lo que apenas probaba la comida.
Mandaba a 3 sirvientes que probaran cada bocado, y aún así lo ingería con desconfianza, como si el pan tuviera la capacidad de convertirse en ceniza en su boca. A pesar de que nadie las cantaba ya, las canciones del pueblo seguían sonando en su mente. En los mercados reinaba el silencio, pero en su mente oía las burlas. El rey pájaro que edificó un nido de oro, pero se olvidó de que el oro no es comestible. El tirano que se consume a sí mismo por su ansia de poder. Estaba seguro de que las paredes susurraban, y cada noche se despertaba sudando. Andaba descalzo por el salón de los espejos, y en cada reflejo no solo observaba su silueta, sino también caricaturas absurdas de sí mismo. Un hombre obeso devorado por ratas, un monarca con la corona caída y un cadáver ataviado de seda. A pesar de que golpeaba los espejos con sus puños manchados de sangre, los sirvientes lo sustituían al amanecer, ya que nadie se animaba a contradecir sus órdenes. Los nobles comenzaron a tener miedo por su seguridad personal. Muchos se congregaban en secreto, cuestionándose por cuánto tiempo más aguantarían a un rey consumido por su paranoia. No se atrevían a confrontarlo de forma directa, pero ya habían empezado a mandar misivas a reinos vecinos para conseguir apoyo en caso de que la locura de Alvario acabara con el reino desde adentro. Por otro lado, Ezías, el anciano sabio que había comenzado la venganza silenciosa, seguía con su trabajo. No quería un baño de sangre. Anhelaba que todos recordaran una lección. Para él el propósito no era simplemente derrocar al rey, sino demostrar que el poder mal utilizado siempre se vuelve en contra de quien lo ejerce. Ezías, por lo tanto, organizó algo más peligroso: introducir la sátira en el corazón del palacio. Un joven llamado Dariel, que era uno de sus discípulos, consiguió infiltrarse en la corte como músico. Con su laúd, tocaba melodías suaves que fascinaban al rey. Sin embargo, en cada acorde ocultaba notas que evocaban las canciones del pueblo que estaban prohibidas. Alvario lo escuchaba atentamente, pero en su mente confusa no podía determinar si lo estaban halagando o ridiculizándolo. El impacto fue arrasador. Cada vez que Dariel tocaba, el rey se inquietaba en su trono, sudaba y tomaba vino con angustia. Por último, en una cena y tras levantarse, gritó: «Me está ofendiendo. Este músico me llama bestia. Me llama muerto en vida». Los aristócratas quedaron petrificados. El rey oía groserías en cada nota, aunque el joven solo había interpretado una canción suave y sin letra. Ya no era posible ocultar la locura. Los cortesanos comenzaron a reírse en voz baja, primero temerosos y después con mayor osadía. La imagen del rey, que antes era intocable, empezaba a derrumbarse ante sus propios súbditos. Sin embargo, lo peor aún estaba por suceder. Al despertar una mañana, Alvario se dio cuenta de que todos sus espejos estaban marcados con carbón. Tronos vacíos, calaveras coronadas y coronas quebradas. Nadie sabía quién se había atrevido a hacerlo, y los guardias aseguraban que nadie había ingresado en el salón esa noche. Durante varios días, el rey se recluyó en su cuarto sin querer ver a nadie. Se quitó las joyas de sus dedos y las lanzó al piso, como si fueran maldiciones. Murmuraba solo, persuadido de que los dioses lo habían dejado solo. Ezías había logrado lo que quería. El tirano se devoró a sí mismo, convirtiendo en su propio verdugo el miedo que había infundido al pueblo. El pueblo, sin necesidad de alzar armas, aguardaba en silencio el desenlace inexorable. Y a medida que los campos empezaban a florecer con la llegada de la primavera, aún secos, el invierno del alma del rey se hacía interminable en el palacio. Las murallas del castillo de Valdoria se mantenían todavía sólidas, pero todo en su interior empezaba a agrietarse. Un sitio que anteriormente era un centro de celebraciones, banquetes y música incesante, se había convertido en un lugar sombrío, dominado por el temor y la paranoia. El rey Alvario III casi no dormía. En el salón de los espejos pasaba sus noches, descalzo, con la corona torcida sobre su cabeza sudorosa y hablando solo frente a sus reflejos. En ocasiones se reía como un niño, y en otras lloraba como un condenado, hasta que el cristal se rompía, daba golpes al mismo, y la sangre de sus manos manchaba el mármol del suelo. Antes del amanecer, los sirvientes cambiaban en silencio los espejos que estaban rotos, conscientes de que si no lo hacían, el rey se enfurecería con ellos. «Es una mentira. Me están engañando todos», exclamaba apuntando a su propio reflejo. «Incluso tú me traicionas». Se empezaron a filtrar rumores de su locura desde el palacio. Los nobles, que antes lo adulaban con alabanzas falsas, ahora murmuran a sus espaldas.
Afirmaban que el rey percibía sombras inexistentes, oía voces en los corredores y había perdido la confianza incluso en sus guardias más leales. En su mente, lo que seguía era el veneno de las canciones populares. A pesar de que ya no se oían en las plazas debido a que el miedo había forzado el silencio, él no podía evitar escucharlas. Cada noche, al cerrar los ojos, volvían las melodías. El rey pájaro que se olvidó de que el oro no nutre. El hombre que se consume a sí mismo por su ansia de poder. Despertaba bañado de sudor, convencido de que alguien las estaba cantando en su cuarto. Fue en ese momento cuando un joven trovador, conocido como Dariel y discípulo oculto de Esías, llegó a la corte. El joven había conseguido infiltrarse en el palacio como músico de banquetes. Su dulce voz y su rostro tranquilo transmitían confianza, y Alvario, que siempre buscaba distracciones, lo aceptó. Dariel ejecutaba melodías suaves que parecían inocentes, pero cada una de las notas había sido cuidadosamente meditada. No eran insultos directos, eran ecos de canciones que estaban prohibidas, ocultos entre silencios y acordes. Para un hombre sensato eran simplemente melodías, pero para la mente enferma del rey eran puñales invisibles que penetraban su orgullo. Durante un banquete una noche, cuando los nobles comían en silencio, Dariel tocó una melodía de tono lento y casi lamentoso. Con los ojos desorbitados, el rey se levantó bruscamente y apuntó al músico. «Ese hombre se está riendo de mí, me llama cadáver con corona, lo oís, todos lo oís». Los nobles se observaron entre ellos, sintiéndose incómodos. Nadie había escuchado antes algo parecido. El joven solamente había tocado su laúd de manera suave. No obstante, el rey persistía, vociferaba, arrojaba copas al suelo y culpaba a todos de traición. Ante los ojos de su propia corte, la máscara que cubría su poder comenzaba a desmoronarse. Muchos empezaron a reír en secreto después de esa escena. Alvario, que había sido temido, se volvía ahora objeto de burla, incluso entre los que le servían. Y esa burla era más amenazante que cualquier espada. La paranoia aumentó. El rey dejó de salir de su habitación. Pedía que se revisara su comida repetidamente. Ordenaba que se quemara la ropa de sus sirvientes porque afirmaba que estaba contaminada con veneno. No dejaba que las lámparas se apagaran por la noche, ya que temía ser devorado por la oscuridad. Un día, los guardias hallaron el salón de los espejos cubierto con símbolos trazados con carbón, tronos desocupados, coronas quebradas y calaveras con cetros. Nadie tenía idea de cómo habían llegado allí. Los guardias aseguraban que nadie había entrado, sin embargo, las señales aparecían en cada uno de los espejos. Al verlas, el rey cayó de rodillas y gritó como un niño. «Los dioses me maldicen. Soy maldito». Desde ese día, ya no volvió a ser el mismo. Su cara había perdido la arrogancia y caminaba encorvado. Como si fueran maldiciones, se quitaba las joyas de las manos y las arrojaba al suelo. Su voz se oía en los pasillos del palacio, murmurando sola y debatiendo con enemigos invisibles. Esías miraba desde lejos. No requería de gritar ni de sostener un arma. Era consciente de que la batalla estaba ganada. El rey ya no peleaba contra su pueblo, sino contra sí mismo. El poder que tanto había querido, ahora era la cadena que lo arrastraba a la locura. El pueblo también era consciente. A pesar de que la miseria persistía y seguían teniendo hambre, se podía ver esperanza en sus ojos. Sabían que la caída del tirano era solo cuestión de tiempo y que no serían las espadas las que lo derrocarían, sino la burla misma a la que él había temido tanto. La corona dorada todavía resplandecía en su cabeza, pero ya no pesaba como símbolo de autoridad. Solo era una jaula de fuego que devoraba al hombre que la portaba. El palacio de Valdoria, que antes era un sitio lleno de música y risas, se había vuelto ahora un espacio donde solo se oían susurros y pasos cautelosos. Los muros, húmedos y fríos, parecían ocultar secretos que no se atrevería a mencionar nadie en voz alta. Los corredores vacíos, que antes eran recorridos por bufones, caballeros y cortesanas, estaban iluminados por las antorchas. La decadencia no solo afectó al reino, sino que también llegó hasta el núcleo de la corte. El rey Alvario III había dejado de asistir a los banquetes. Pasaba las jornadas confinado en el Salón de los Espejos, donde afirmaba percibir figuras raras que lo miraban. Una noche, él juró que uno de los reflejos había sonreído con malicia, a pesar de que no lo había hecho. Volvió a gritar que un espejo había reflejado su propio cuerpo muerto con una corona, y mandó que lo rompieran a golpes de martillo. Su rostro había experimentado un cambio.
Los ojos estaban hundidos, las mejillas eran delgadas y la barba no se había cuidado. Había dejado de tener un aire majestuoso y en cambio solo se veía a un hombre consumido por el miedo. No obstante, todavía requería que le llamaran soberano divino, como si las palabras pudieran sostener un poder que ya se le escapaba de entre los dedos. Los consejeros y ministros se reunían en habitaciones oscuras, con el miedo de que las palabras pronunciadas en los pasillos fueran escuchadas por las paredes. Allí se murmuraba que el rey había perdido la razón y que el reino estaba en riesgo de ser tomado por extranjeros. Algunos sugerían envenenarlo de manera sigilosa, mientras que otros proponían encerrarlo en su torre y proclamar a un noble leal como regente. Pero todos tenían miedo de ser detectados, ya que Alvario todavía mantenía guardias leales, hombres que seguían sus órdenes sin cuestionar, aun cuando lo veían gritar contra sombras invisibles. Las intrigas aumentaban. El duque Varlen, uno de los hombres más próximos al trono, empezó a remitir mensajes secretos a un reino adyacente, prometiendo su fidelidad a cambio de ser protegido. La condesa Hilaria, fría y astuta, anhelaba ser la mano que controlara el poder desde las sombras, empleando al rey como títere. Y entre esas confabulaciones, un gran número de nobles pretendían ser devotos mientras afilaban sus cuchillos en silencio. El pueblo, a pesar de que aún padecía hambre, comenzaba a oír rumores sobre la división del palacio. Esa noticia era como un soplo de esperanza. Ya no hacía falta empuñar las armas, solo había que aguardar a que los poderosos se aniquilaran entre sí. Al mismo tiempo, Alvario se adentraba cada vez más en la locura. Detectaba adversarios en cada esquina. Una noche, mandó que se ejecutara a 3 de sus guardias personales porque supuestamente le habían sonreído burlonamente. Al día siguiente, envió a prisión a su cocinero porque el pan tenía un olor mortal. En el palacio nadie tenía certeza. Lo más aterrador sucedía cuando el rey empezaba a conversar con sus reflejos. Desde detrás de las puertas lo escuchaban los sirvientes. «¿Qué deseas de mí? ¿Por qué me persigues?», inquiría al espejo. «Silencio, no me digas eso». «Yo soy el Eterno, yo soy el elegido», exclamaba después, como si estuviera recibiendo una respuesta. Se puso de rodillas frente a un espejo quebrado y comenzó a reír, diciendo: «Finalmente me enseñas la verdad. Por fin soy consciente de quién soy realmente». La risa de ella heló la sangre a todos los que la oyeron. Ezías, desde la lejanía, sabía que la red estaba llena. El rey se devoraba a sí mismo y el palacio estaba desgastándose por las intrigas. Aunque nadie había levantado la mano contra Alvario todavía, todos aguardaban el instante apropiado. La magnificencia del tirano se desmoronaba, no por lanzas o espadas, sino a través de burlas, silencio y traiciones. El reino de Valdoria, que había sido regido con fuego y hierro, ahora se mantenía únicamente mediante las ruinas de un hombre que había perdido la razón. Y tanto en el pueblo como en el palacio, las sombras murmuraban la misma certeza: el final se aproximaba. Los ancianos afirman, y yo lo repito para que no se olvide, que ningún poder injusto perdura eternamente. El rey Alvario III, que en un momento parecía tan robusto como las montañas que cercaban Valdoria, se iba deteriorando gradualmente, como una vela que se extingue por el viento que ella misma ha generado. Les relataré cómo fue para que lo recuerden y aprendan. El palacio dejó de ser un sitio grandioso durante los oscuros días del final. Sus pasillos estaban repletos de silencios incómodos y de miradas evasivas. Nadie tenía confianza en nadie. Los nobles cuchicheaban en rincones apartados, los guardias observaban con desconfianza a sus propios compañeros y los sirvientes se movían como sombras, temerosos de que una palabra mal pronunciada pudiera condenarlos a la muerte. El rey, enloquecido por las burlas que nunca había oído de manera directa, sino solamente en su mente, comenzó a arruinar lo que tenía alrededor. Desconfiaba de los espejos, pero no podía vivir sin ellos. Les daba órdenes para que fueran destruidos y al día siguiente exigía que se los sustituyera. Observaba en ellos caras deformadas, cuerpos sin vida con corona, animales famélicos que exhibían su propio rostro. Ya no le tenía miedo el pueblo. Os digo, hijos de Valdoria, que no existía algo más impresionante que observar cómo la burla reemplazaba al miedo. Porque cuando el tirano es objeto de risa por parte de los hombres, ya está derrotado. En esos días, las intrigas se multiplicaban como serpientes en la penumbra.
Los condes y duques, que se habían sometido al poder a lo largo de los años, ahora intentaban traicionarlo. Algunos enviaban mensajeros a reinos adyacentes, mientras que otros ideaban maneras de dividirse las riquezas del palacio cuando el rey cayera. Aunque nadie hablaba en voz alta, todos esperaban que él cayera. Y el monarca, el rey, en su locura acusaba de traición a sus propios ministros, los encadenaba y lloraba esa misma noche suplicando que lo perdonaran. Según cuentan, en una ocasión abrazó un espejo con la creencia de que era su madre fallecida y le rogó que lo liberara de sus enemigos invisibles. Una vez más, hizo un sacrificio horrible a los dioses. Ordenó que mataran a un caballo blanco en el patio del palacio con la esperanza de que así los espíritus dejaran de atormentarlo. No obstante, los espíritus no se quedaron callados, ya que lo que lo acosaba no eran dioses, sino su propia conciencia. Yo os digo, el pueblo no tomó las armas, no se libró ninguna lucha en los campos. No. El rey fue el que, con las manos de la soberbia, excavó su propia tumba. El miedo que cultivó a lo largo de los años se convirtió en risa, y ésta lo volvió un hombre sin trono, pese a tener aún la corona. Los campesinos, conscientes de que el final se acercaba, hacían brindis en secreto en las tabernas. Los sacerdotes pronunciaban en los templos oraciones de justicia. Y en el palacio, cada noche los muros oían los gritos de un rey que se comunicaba con sombras. Así fue como el gran Alvario, que se creía eterno, comenzó a perderlo todo sin que nadie lo agrediera. La justicia más grande es cuando el tirano es vencido no por la espada, sino por el peso de su propio pecado. El invierno había llegado a Valdoria y trajo consigo un frío raro, no de viento ni de nieve, sino de incertidumbre. El pueblo observaba el palacio como si esperara ver caer una torre que era demasiado vieja para mantenerse en pie. Nadie alzaba armas, nadie gritaba por una guerra. Tan solo esperaban en silencio, pues eran conscientes de que el rey ya estaba combatiendo contra sí mismo. La locura de Alvario se había convertido en intolerable dentro del palacio. Pasaba las noches sin dormir, rodeado de antorchas encendidas para asustar a las sombras que pensaba estaban vivas. Su barba estaba revuelta, sus ojos resplandecían con una llama patológica y sus labios se movían sin parar, pronunciando secretos indescifrables. En una ocasión, en un consejo real, se apareció con la corona torcida y con la túnica manchada de vino. Golpeó la mesa y gritó ante todos los nobles y ministros: «Desleales, todos vosotros sois ratas que están escondidas bajo mis muros. He visto sus caras en mis espejos y sé que están conspirando contra mí». Nadie contestó, hasta que el rey, fuera de sí, embestió contra el duque Barlen y lo hirió en la cara con su cetro. Reinó un silencio absoluto. El noble se desplomó al suelo, con sangre, pero no pronunció palabra alguna. Esa humillación fue lo que encendió la llama de la conspiración abierta. Barlen juró en secreto que no cesaría hasta presenciar la destrucción del rey. Desde ese momento, los corredores del palacio se transformaron en un laberinto de susurros y traiciones. Los guardias ya no tenían idea de a quién debían obedecer. Algunos se mantenían leales al rey, mientras que otros comenzaban a aceptar monedas y promesas de los nobles rebeldes. Cada día surgía el rumor de una nueva alianza secreta, mientras que cada noche un sirviente desaparecía. El rey, cada vez más solitario, se refugiaba en los espejos, pero ni siquiera allí lograba encontrar la paz. Manifestaba que ya no le obedecían los reflejos y que lo hacían con voces burlonas. Una mañana, los sirvientes lo encontraron de rodillas, llorando frente a un espejo roto y pidiendo clemencia a su propia imagen. Mientras tanto, el pueblo miraba con una combinación de temor y esperanza. No requerían armas. Los rumores del palacio bastaban para alimentar su paciencia. Cada suceso de locura del rey y cada conflicto entre nobles se consideraban como una señal de la justicia divina. Al final, el día en que Alvario, rodeado de nobles que pretendían ser leales, apareció en la gran sala para ofrecer un discurso, llegó. Sin embargo, en vez de expresiones de autoridad, lo único que brotó de sus labios fueron gritos incoherentes. Señalaba a los nobles, afirmando que se estaban convirtiendo en bestias. Señalaba a los sirvientes, acusándolos de ser fantasmas. Y hasta señalaba a la corona, alegando que le ardía la cabeza como fuego eterno. Los nobles, al observarlo de esa manera, no pudieron reprimir más sus sonrisas. Algunos de ellos rieron sin disimulo. El rey se volvió aún más loco al oír esas carcajadas. Despojóse de la corona de su cabeza y la lanzó al suelo,
pisoteándola como si fuese un objeto maldito. Ese fue el instante en que todos entendieron la verdad. El tirano no era un rey, sino un loco desquiciado. El ídolo que había reinado con fuego y hierro se desmoronaba delante de todos, no a través de la guerra o la rebelión, sino mediante la risa que había temido tanto. Y yo os digo que cuando un pueblo pierde el temor, la fuerza del tirano deja de estar presente. Y ahora escuchen, porque está por llegar el final de esta amarga historia. Así como los ríos siempre llegan al mar, el orgullo siempre lleva a la ruina. El rey Alvario III, que había gobernado con mano de hierro durante años, acabó siendo prisionero de sus propios demonios. No hubo ejército enemigo que arrasara sus muros, ni flechas que traspasaran su cuerpo. Su propia locura y su propia soberbia lo consumieron como un fuego voraz. Aseguran que en la noche final, los espejos, los mismos que lo habían seguido durante su delirio, se transformaron en su castigo. Se metió en el salón de los espejos y gritó a las sombras que lo rodeaban. Los sirvientes oían detrás de las puertas cómo lloraba, reía y suplicaba simultáneamente. «No me miréis de esa manera, soy el rey para siempre, soy inmortal», gritaba. A pesar de eso, los espejos solo le devolvían un rostro que parecía viejo, desgastado y desconocido. Los cortesanos abrieron las puertas al amanecer y lo hallaron caído en el suelo, rodeado de vidrios quebrados. Sus manos estaban ensangrentadas, sus ojos seguían abiertos, observando un reflejo que ya no estaba. La corona estaba lejos, dividida en dos partes, simbolizando un poder que jamás fue auténtico. Su fallecimiento no provocó llanto entre la gente. Nadie elevó oraciones por su alma. Por el contrario, las campanas de la libertad resonaron en las calles, no así las del luto. Y por primera vez en muchos años, los niños jugaron sin temor, las madres cantaron sin llanto y los hombres respiraron un aire diferente. El aire de la justicia realizada. Yo les digo, el que siembra dolor cosecha vergüenza. Así ocurrió con el tirano Alvario, cuyo nombre no quedó registrado entre los héroes, sino entre los ejemplos de lo que nunca debe suceder otra vez. Su vida contra los inocentes había sido más cruel que su final, sí. Y así siempre se recordará en los libros de los sabios y en la memoria de los ancianos que el rey que se pensó inmortal falleció solo, burlado por el eco de su propia locura. Y que el pueblo, sin derramar sangre, triunfó con la dignidad, la risa y la paciencia.